Cordial saludo, buenas tardes. Mi nombre es Jason Fabián González Balbuena. Yo voy a hablar sobre diseño básico de datos. Presentación personal: yo soy Jason Fabián González Balbuena, vivo en el departamento de Caquetá, en la ciudad de Florencia. Actualmente estoy estudiando ingeniería de sistemas en el 7º semestre, y el tiempo libre me gusta el fútbol y compartir con mi familia. Vamos a hablar sobre la evolución histórica. Bueno, en la primera aquí se realizó una forma de una línea de tiempo, hablando sobre Edward Koch, que fue uno de los científicos del IBM y que evolucionó el campo en el 1970. Al introducir los modelos relacionados en este método, nos permite organizar los datos de tablas, resulta de estructuras con todos los métodos que conocemos como SQL. Oracle funda en 1977 y lanza su primer RMDMS en 1979, siendo uno de las primeras empresas en ofrecer esta tecnología a nivel comercial. Ahí es donde empieza la evolución de la explotación del Internet. En los últimos 90 años consiguió una de las necesidades máximas de gestionar grandes volúmenes de datos en el tiempo real, como el MISQ. Se lanza en 1995, convirtiéndose de unas de las opciones más populares de la naturaleza del código abierto y la flexibilidad de su uso. El concepto de base de datos NSQL también empieza a conectar con las fuerzas específicas, con las apariciones de sistemas MongoDB y Cassandra. El Microsoft Word SQL Servers, lanzaron en 1993, también fue conocido como uno de las soluciones robustas para la aplicación de empresariales. Tercera, en el concepto básico de datos para tomar en la década de 1960, cuando los sistemas de gestión de datos eran jerarquizados por redes, Charles Babbage desarrolló el primer sistema de gestión de base de datos. El IBM también jugó como papel crucial con el lanzamiento de su información Master System. Cuarto, en las bases de datos orientadas a DMS comenzaron a agrandar terrenos, permitiendo manejar datos complejos y dinámicos. En 1989, PostgreSQL se introdujo como uno de los más avanzados en el sistema de la base de datos, relacionados y orientados a obtener las precisas, mayores, flexibles y las nuevas funcionalidades. De igual manera, como no se alcanzó a ver en la diapositiva, ahí al lado le dejo el link para poder verla mejor. Con la llegada de Big Data, la gestión de datos tomó una nueva dirección. Agogo lanza en el 2006, nos permitió ver diversas y grandes volúmenes de datos en varios servidores, los que facilitó el proceso masivo de la información. Al mismo tiempo, el campus comienza a agrandar entre ediciones de Amazon Web Service e introdujo como servicio de Amazon RDS, que permiten a las empresas utilizar bases de datos escalables sin necesidad de gestionar su propia infraestructura. Los servicios de base de datos en la misma nube, como Google y Google Cloud SQL y Microsoft Azure SQL, se han convertido en estable
industria orientada, así como a soluciones alternas y escalables y gestionables. En los conceptos seleccionados tenemos 3 conceptos seleccionados: el lenguaje de consulta SQL, porque SQL significa estructura de Cache Language, modelado. La segunda es modelando base de datos relacionadas, y la tercera, tipos de relaciones. El lenguaje SQL es el lenguaje de programación declarativo diseñado específicamente la administración y la manipulación de datos relacionados con SQL. Podemos relacionar amplias variedades de tareas, donde nos incluye la administración del permiso y seguridades. SQL también está ampliamente utilizado en sistemas de gestión de base de datos relacionados como RMDSE o como también MISQ, Oracle y PostgreSQL Server. En esto que tenemos, MISQ es el sistema que administra la base de datos organizada en información en las tablas en las tablas fijas y comunes. En Oracle SQL es el lenguaje estándar didáctico, propiedades que Oracle administra consultando y modificando las bases de datos relacionadas con Oracle. El PostgreSQL es un sistema que gestiona la base de datos relacionadas de objetos y libre códigos abiertos, famoso también por la potencia y estabilidad y cumplimiento riguroso de SQL y la capacidad para manejar las cargas de trabajo complejo. Eso son lo que significan estos que están acá, estas variedades que tenemos aquí. Igualmente se resalta que SQL también es la parte fundamental de cualquier desarrollador backer, ya que puede ampliar utilizando en el mundo de la tecnología. Modelando la base de datos relacionados, el modelo de datos relacionado también se puede diseñar como una estructura relacionada entre las tablas que conformamos una base de datos relacionadas. También identifica las entidades más relevantes, de definir los atributos de esta entidad y establecer las relaciones entre ellas. El objetivo de modelar esta base de datos relacionada es crear un diseño lógico que nos represente de manera precisa y eficaz la realidad de los dominios de datos y desee ampliar la gestión. Por último tenemos los tipos relacionales, que es establecer las relaciones entre las tablas. Se utiliza también en claves primarias o claves foráneas, donde se puede lograr diferentes combinaciones y depender de su cardidad y su participación, determinando cómo deben los registros de una tabla relacionada como registro de tablas de otras tablas. En tendencia, en estos momentos tenemos las tendencias como son Big Data, Cloud Codes, Internet de las cosas, como decía Blas, la inteligencia artificial, análisis de datos y sistemas de gestión de base de datos. Yo me identifico más que todo por la inteligencia artificial, porque es la base de datos que nos permite a la utilización de las aplicaciones de la IA, y donde podemos almacenar y procesar grandes cantidades de datos, utilizando para entrenar y alimentar los algoritmos de aprendizaje automático. Esto también nos permite que la máquina aprenda a tomar decisiones basadas en los datos que estamos buscando. Ejemplos utilizados de BMU, tenemos la industria minoritaria. Es un ejemplo que he escogido para realizarlo como en la base de realización de datos. En descripción tenemos que es una industria minoritaria. Entonces esperamos que es una industria minoritaria. Una gestión de inventario precisa y eficaz es crucial para garantizar las satisfacciones de los clientes y minimizar el desabastecimiento o el exceso de existencia. En base de datos relacionadas, también tenemos podemos decir que la minorista nos utiliza los sistemas de gestión de base de datos, eso para relacionadas. Para eso, almacenar y gestionar las informaciones de los productos. Ahí están las categorías, los proveedores y niveles de inventarios y las transacciones de venta. Tabla de ejemplo, podemos hacer un producto que contiene un detalle con ID, como se empieza en las bases de datos. Empieza siempre con ID, que es el producto que está
que se está vendiendo esta empresa minoritaria. Va también el nombre, la descripción y la categoría y los precios e imágenes de esta empresa. En categoría tenemos almacenar informaciones sobre todas las categorías de los productos, registrar los datos de proveedores como nombres, dirección e informaciones de datos. Esos temas para los proveedores. En inventario podemos decir que las relaciones de los seguimientos de los niveles y existencia con múltiples ubicaciones y evalúan el rendimiento del producto del producto a largo tiempo. Entonces tenemos acerca del inventario, es como un ejemplo que se utiliza para realizar estos tipos de bases relacionadas. Y ya por último, conclusiones, podemos definir que su feasibilidad, la integración de datos, más de los últimos 50 años después del concepto inicial, la base de datos relacionadas sigue siendo una de las principales formas administrativas y almacenar datos a pesar del surgimiento de diversas bases de datos en números SQL en los últimos años son demasiadas, ¿sí? Entonces siempre se ha fortalecido más que todo esta base de datos relacionadas. Y ya por último podemos decir que las bases de datos relacionadas son sumamente sensibles. Se ha utilizado para crear una amplia variedad de aplicaciones y seguir con el funcionamiento eficaz e incluso con grandes cantidades. Eso, muchas gracias. Esa es mi presentación acerca de esta área de relaciones de bases relacionadas.